A continuación tendremos la participación de la máster Susi Vargas Alvarado, del Comité Pro Fundación Carmen Lira. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Víctor Manuel Sánchez, embajador de México, señor Javier Villaseñor, director del Centro Cultural, nos vemos nuevamente. Y muy buenas tardes a todos y a todas por estar acá. A las jóvenes del Colegio Señoritas, pues qué lindo verlas acá. Realmente ustedes pertenecen a una institución que ha sido y seguirá siendo semillero de extraordinarias mujeres que han cambiado la historia de Costa Rica. Muchas gracias por estar acá. Bueno, casualmente el 14 de mayo de este año en que se cumplían los 75 años de la muerte de Carmen Lira, estuvimos presentando este proyecto en el Centro Cultural Mexicano, y ahí pues de alguna manera no hablábamos de la muerte de Carmen Lira solamente, sino que hablábamos de su vida y del gran aporte de su vida a la cultura costarricense. Yo creo que no hay una sola persona, por lo menos que yo sepa, que le haya preguntado si conoce a Carmen Lira, y todo el mundo dice afirmativamente, sí, claro, la de los cuentos de mi tía Panchita. Irónicamente, la primera obra que me leyó ella no fue los cuentos de mi tía Panchita, fue en una silla de ruedas, y probablemente yo tendría 9 años cuando la leí. Pude conocer a esa otra Carmen Lira, y desde entonces creo que me enamoré perdidamente de ella y de su obra. Carmen Lira es esa mujer más allá de los cuentos de mi tía Panchita, que por supuesto es un libro extraordinariamente hermoso, con una poética y una sátira y un lenguaje que es tan nuestro, que es tan tico, y que yo creo que no hay generación que no se reconozca en ese conejo, en ese coyote, y en ese universo mágico, simbólico, de los cuentos que por supuesto Carmen Lira resemantiza de aquella tía Panchita que se los contaba. Pero es que resulta que Carmen Lira es más allá de esos cuentos de mi tía Panchita. Carmen Lira, esa Carmen Lira invisibilizada pavorosamente por la historia de Costa Rica, es una mujer extraordinaria, una mujer pionera, una mujer visionaria, que fue capaz de romper con los esquemas, primero como mujer de su época. En segundo lugar, fue una maestra pionera, capaz, como ya lo dijo Carolina, de ver mucho más allá y poder entender que la educación de los niños, de todos los niños, especialmente los niños de bajos recursos, eran los que iban a cambiar el futuro de este país. También fue esa mujer desobediente a todos los preceptos de su época, desobediente en todo sentido, irruptiva, valiente, comprometida, salvajemente comprometida, que incluso comprometió hasta su propia vida personal, silenció su propia vida personal para enfrentarse precisamente a los espacios de una Costa Rica tradicional, de una Costa Rica bastante heteronormativa, de una Costa Rica compleja políticamente, y en los que ella jamás le tembló el pulso para seguir adelante con sus ideas y sus principios. Casualmente ayer en la tarde venía saliendo de México, y durante estos días que estuve en México traté de recorrer las calles de Carmen en la Ciudad de México. Tuve acceso al archivo de Vicente Lombardo, que es precisamente quien va a acoger a todos los comunistas que van a llegar a la Ciudad de México. Traté de entender a través de las páginas de la revista de Lombardo y de sus archivos a esos costarricenses que llegan acá, ¿verdad?, en ese momento a México, huyendo precisamente de la persecución política que se tuvo y que lamentablemente no se cuenta en la historia costarricense. Una de las cosas que creo que es importante no solo es reivindicar a Carmen Lira, sino reivindicar la historia de Costa Rica. La historia de Costa Rica ha sido mal contada, ha sido contada desde propuestas de conveniencia política en sus momentos, pero no se nos cuenta realmente cómo es. Se nos ha velado, se nos ha vedado entender qué pasó en la Segunda Guerra Mundial en Costa Rica, qué pasó con esa revolución del 48, qué pasó con todos esos intelectuales que, bueno, por primera vez en toda esta historia, por primera vez se ha hecho un acto de perdón político, que lo acaba de hacer hace poco la Universidad de Costa Rica, contra todos esos intelectuales, muchos artistas, escritores, pintores,
políticos, ¿verdad?, que en algún momento lucharon en esos puestos políticos y sociales, porque lamentablemente muchas de estas personas fueron de alguna manera satanizadas, ¿verdad?, cuando lo que se estaba hablando era de un derecho social importante. Y Carmen Lira fue una de ellas. Y junto a ella un montón de mujeres más y un montón de maravillosos intelectuales que en su momento, ¿verdad?, simplemente fueron señalados por una cuestión política, y con eso la historia de Costa Rica ha borrado el aporte de todos y cada uno de ellos, y por supuesto de nuestra queridísima Carmen Lira, María Isabel Carvajal. Y es muy hermoso poder ver esta exposición, una Carmen Lira inédita, conocida por todos, pero desconocida a la vez, porque solo conocemos una pequeña parte de su obra. Creo que es muy importante verla a través precisamente de sus archivos fotográficos, es importante verla a través de todas las notas de prensa, de sus escritos y de todos los materiales que están dispersos de Carmen Lira. Precisamente un poco la idea de este proyecto, y de nuevo agradezco profundamente a Laura Rodríguez, porque desde que hablamos como a las 11 de la noche sobre esto, inmediatamente Laura lo acoge, y a través de Laura la Biblioteca Nacional, que hoy por hoy para mí sigue siendo un espacio de tremenda represión cultural en nuestro país, un espacio maravilloso que abre las puertas a la cultura, a la divulgación de la cultura, del arte, la música, la literatura, ¿verdad? O sea, es un espacio increíble en lo que se ha transformado la Biblioteca Nacional, lo que en algún momento fue la Dirección General de Cultura y el espacio tan importante que fue. También es muy importante integrar, por supuesto, a Florencia Quesada, que a través de Florencia tenemos una conexión directa con la familia, con los archivos de Carmen Lira, y con esa vida, ¿no?, de tía, de maestra, de mujer visionaria. Importantísimo el trabajo de Macarena también, que nos acerca a la investigación desde otros lugares de Carmen Lira, a Carolina, por supuesto, a través del diseño, y a todas las personas que se han ido integrando a este proyecto, que, como lo presentamos aquella vez en el Centro Cultural Mexicano, es un proyecto a 5 años plazo, y en esos 5 años plazo, durante cada año, estaremos haciendo diferentes homenajes, divulgación de su obra, tratar de recopilar todo lo que está disperso, publicarlo en unas buenas antologías y darle honor a esta mujer extraordinaria que tanto dio por Costa Rica y que tanto hemos silenciado a lo largo de los años. Por lo tanto, convoco a toda la gente que ama a Carmen Lira, para la que Carmen Lira tiene un papel fundamental en su vida, a estas jóvenes estudiantes, para que podamos integrarnos a este proyecto que tiene las puertas abiertas, ¿verdad?, para que realmente en estos 5 años plazo podamos realmente mencionar a Carmen Lira, que Carmen Lira sea motivo de estudio en colegios, en escuelas, en universidades, que podamos entender a esta mujer más allá de la dimensión política y de la caja del silencio en la que se ha integrado a esta mujer durante tantos años, y que realmente podamos saber quién fue, quién sigue siendo Carmen Lira para el arte, la cultura y el pensamiento en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Susi.